Acabo de comprar este notebook de segunda mano y vamos a ponerlo a prueba. ¿Será capaz de correr un servidor de Minecraft con muchas personas? Hoy aprenderás a crear y optimizar un servidor de Minecraft en un notebook antiguo o en cualquier computador en realidad. Vamos a ver si vale la pena gastar dinero en comprar un notebook antiguo o reutilizar algún notebook antiguo que tengas por allá agarrando polvo y que no la enciendes desde hace 5 años. Vamos a empezar a crear el servidor, mi gente. Ok, lo primero que tienen que hacer es irse a su navegador de preferencia. No importa el navegador, mi gente, eso nunca ha importado. Tienen que irse a Google y tienen que buscar Paper. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Se me cayó el internet. Lo primero que tienen que hacer es irse a Google y escribir Paper MC. Entran a esta página que está aquí, le dan a Downloads y luego le dan a Paper. Luego le dan a Build Explorer y aquí van a tener todas las versiones. Paper vendría siendo un servidor de Minecraft Vanilla al cual le puedes instalar plugins. Los plugins son añadidos que le pones a tu servidor. Existen plugins de seguridad. Si vas a crear un servidor de Minecraft no premium, tienes que tener plugins de seguridad, como por ejemplo el AudMe, para que no se roben las cuentas de tus usuarios. En este mismo servidor de Paper puedes hacer un servidor crossplay para que entren las personas de Minecraft Bedrock y de Minecraft Java y de versiones antiguas y de versiones modernas. Vamos a elegir la versión 1.21.5 y le vamos a dar a Download, ¿vale? Elegimos el escritorio y vamos a crear una nueva carpeta que se llame servidor. Dentro de la carpeta servidor vas a guardar tu archivo Paper. Lo que tienen que hacer a continuación es lo siguiente: se van a nuestro amigo ChatGPT y le vamos a pedir que nos cree un archivo. Así vamos a decirle: créame un archivo de inicio para un servidor de Minecraft con, ojo acá, 6 GB de RAM. Tienen que tener en cuenta cuánta memoria RAM tiene el dispositivo en el que van a crear el servidor. La laptop que tengo acá es una laptop con 8 GB de RAM. Esta laptop la voy a utilizar simplemente para crear el servidor. Aquí yo no voy a jugar al Minecraft, así que con 2 GB que le deja el sistema voy ok, ¿vale? Si tú vas a jugar Minecraft en el mismo dispositivo en el que vas a crear el servidor, ahí sí tienes que dejarle mínimo 4 GB de RAM a la computadora en donde vas a crear el servidor y en donde vas a jugar al Minecraft, ¿vale? Ahí empieza a trabajar. Y aquí en donde dice para Windows tenemos que darle aquí en donde dice copiar. Nos vamos al escritorio y en la carpeta servidor vamos a crear un nuevo archivo de texto. El nombre no importa, lo importante es esto que está aquí, el .txt. Si a ustedes no les aparece, tienen que irse acá. Si es que están en Windows 11, le dan a ver, mostrar y acá extensiones de nombre de archivo. Cambiamos el .txt, cambiamos el txt por bat, le damos a enter y le damos a sí, por supuesto que sí. Luego le damos clic derecho, editar y vamos a pegar lo que nos dio ChatGPT. Esto que dice acá es que va a iniciar un servidor de Minecraft Java con 6 GB de RAM y va a ejecutar el archivo .jar llamado server.jar, ¿vale? Entonces, muy importante, aquí tienen que cambiar el nombre de este archivo a server.jar, o puede ser a la inversa, puedes copiar el nombre Paper y colocarlo aquí. También es válido. Y lo que dice no GUI es que va a iniciar sin interfaz gráfica. Esto es muy importante, ya que si tienen un dispositivo que va muy limitado en recursos, les conviene no ejecutar una ventana donde consuma más recursos. Y aquí en donde dice pause, esto lo que va a hacer es que si tu servidor tiene algún error, la consola de comandos se va a mantener ejecutada y vamos a poder leer el error en cuestión. Y bueno, cuando les dé el error simplemente lo copian y lo pegan en ChatGPT y listo. ChatGPT les dice qué es lo que está pasando. Aquí ya estaría casi listo. Simplemente tenemos que darle a guardar y cerramos esto. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi gente? Vamos a darle doble clic al archivo de inicio y va a empezar a crear nuestro servidor. Aquí, como podemos ver, nos acaba de tirar un error. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este archivo de acá tenemos que configurarlo, pasar el EULA false a true y listo, lo guardamos y lo cerramos. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente dar doble clic y ahora sí que sí, mi gente, el servidor ya se habrá iniciado. Y para verificar simplemente tenemos que abrir nuestro Minecraft. Vale, aquí ya se inició el Minecraft y si vamos aquí a multijugador y añadimos un servidor que se llame local host, podemos ver que va a detectar el servidor que está en nuestra propia red.
¿vale? El servidor ya está creado, sí, pero ahora el servidor no está compartido con la red. Para compartir el servidor con la red ya se los voy a explicar más adelante, pero vamos a verificar que el servidor funcione. Simplemente tienen que darle a este botón y como pueden ver acá, he entrado al servidor. Ahora les voy a enseñar a cómo compartir el servidor con la red, ¿vale? Que eso es lo más importante, porque si no, ¿quién carajo va a jugar en tu servidor si no está compartido con la red? ¿Vale? Así que vamos allá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner aquí el playit.gg. Vamos a poner playit.gg, ¿vale? Nos va a mandar a esta página de acá. Ahora lo que vamos a hacer es darle a login. Vamos a darle a login y vamos a poner nuestro email. En mi caso es este. Obviamente tienen que crearse una cuenta en Playit. No es venir y darle a login y ya, no. Tienen que crearse una cuenta en Playit y verificarla. Es totalmente gratis. Si es primera vez que utilizan Playit, no les va a aparecer nada por acá. Pero si ya habían utilizado Playit anteriormente, eliminen todos sus túneles. Eliminen todos los túneles que hayan creado, eliminen todos los agentes. Y una vez hayan hecho eso, tienen que irse a Downloads. Windows Installer. Se va a descargar un archivo, el cual es un instalador del Playit. Y ya, instalan el Playit, lo ejecutan. Así que bueno, imagínense que ya instalaron Playit. Ahora tienen que ejecutar Playit. Escriben Playit, le dan a Enter y acá va a empezar a crear el túnel, ¿vale? ¿Qué es lo que es Playit? Que se me olvidó explicarles. Playit va a actuar como un intermediario entre, estos somos nosotros, este es Playit y esta es la red pública, ¿ok? Espero que se entienda. Playit es el intermediario entre nosotros y la red pública y es más seguro, ¿vale? Porque no nos exponemos directamente a la red pública cuando utilizamos Playit. Una vez estén acá, tienen que seleccionar todo esto, copiamos y pegamos en el navegador. Tenemos que esperar el proceso de chequeo, que no dura casi nada, como máximo dura 1 minuto. Esperamos. Esperando. Esperando. Listo. Cuando lleguemos al paso número 4, tenemos que darle a crear túnel, túnel type, Minecraft Java, añadir túnel y listo, papá. Así se comparte un servidor con todo el mundo. Fácil y sencillo, papá. Bueno, aquí hay que esperar que el túnel cargue y ya. Tienen que copiar la IP numérica. Les va a dar una IP personalizada, pero no les recomiendo mucho esta IP porque causa errores. Así que utilicen la IP numérica. Ahora nos vamos a ir a Minecraft y si actualizamos podemos ver que aún sigue nuestro servidor del localhost. Pero si pegamos la IP que nos acaba de dar Playit, podemos ver que también funciona. Y listo. Sencillito, papá, o sea, es más mantequilla que la mantequilla pura. Es súper fácil crear un servidor y compartirlo con todos de manera totalmente gratuita. Ahora vamos a crear este mismo servidor, pero en la computadora que tengo aquí. Vamos a mostrarle. Ahí está. Ok, así que vamos a agarrar el pendrive y vamos a pasar el servidor de nuestra computadora potente a nuestra computadora de $60. Pendrive de los chinos. Y allá lo agarró, pendrive detectado. Bueno, ya logré pasar el servidor a la computadora, me costó bastante. Y le instalé unos cuantos datapacks para que el servidor esté un poco más pesado y le cueste un poquito más a esta computadora. Lo único que no tiene este servidor es optimización. Así que vamos a ver qué tal funciona este servidor, ¿vale? Vamos a darle a inicio. Aquí está creándose y vamos a abrir el Playit. Y bueno, gente, aquí el servidor ya se ha iniciado de manera correcta, ¿vale? Así que vamos a la computadora grandota de nuevo. Vamos a escribir el plugin Spark Profiler Start y esto nos va a servir para hacer una medición de rendimiento del servidor. Ahí vamos a ver qué tal le fue el servidor en todo este tiempo, ¿vale? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el tab TPS toggle bossbar. Actualmente tenemos un MSPT de 7. La idea es que este número baje. Actualmente el servidor no está optimizado para nada y esto es muy importante porque esto va a determinar cuántas personas pueden entrar en el servidor sin que el servidor colapse, ¿vale? Así que vamos a hacer la prueba. Nos vamos a ir a una trial chamber, mi gente, porque en las trial chamber hay muchas entidades y lo que más le cuesta a un servidor de Minecraft son procesar las entidades. Fíjense muy bien en la parte de arriba, los MSPT tienen que estar siempre bastante bajo. Si esto llegase a subir, qué sé yo, a 20,
a 10, a 15, quiere decir que el servidor está teniendo una pequeña sobrecarga. Ya después vamos a ver si hay alguna diferencia con los archivos de optimización que les voy a mostrar pues a continuación, ¿vale? Como pueden ver, el servidor se mantiene en 7, se mantiene bastante bien, aunque estoy yo solo en el servidor. 7 es un número un poquitito alto para estar yo solo en el servidor. Aquí imagínate que entren 10 personas, multiplica el 7 por 10. La idea es que mientras más personas hayan en el servidor se mantenga estable. Acá, como pueden ver, la línea morada son los MSPT. Como pueden observar, tuvimos un máximo de 6,92, un máximo de 6,92 y un mínimo de 6,34. Ok, ahora vamos a instalar los archivos de optimización y vamos a ver qué tanto ha mejorado. Así que bueno, gente, aquí tenemos la siguiente trial chamber que vamos a utilizar para esta prueba de rendimiento, ¿vale? Pero antes de entrar aquí tenemos que optimizar el servidor y tenemos dos opciones. La primera es la opción gratuita y la segunda es la opción de pago. Bueno, en Minecraft lo que más consume recursos son las entidades, ya que estas siempre están calculando a dónde ir y qué hacer, dependiendo de su comportamiento. Todo esto pasa en 20 ticks por segundo. Cada vaca, cada cultivo y cada creeper de Minecraft se mueve en base a esto. Si divides 1000 milisegundos, que equivaldría a un segundo, entre 20 ticks, eso nos da como resultado 50 milisegundos. Esto quiere decir que cada tick de Minecraft debe tardar como máximo 50 milisegundos en ser procesado para que el servidor tenga un rendimiento óptimo. Y eso lo vamos a ver con el plugin Tap TPS. Vamos a spawnear muchas entidades para ver cuál es el límite de este procesador. Obviamente, para que esto pase en una partida de Minecraft convencional es muy difícil, pero esta prueba nos va a servir como un punto de referencia para determinar el rendimiento bruto que tiene este servidor. Cuando esto llegue a 50, nos quiere decir que ese es su límite. Les recomiendo encarecidamente que hagan esta prueba de rendimiento con todos los hosting de Minecraft que vayan a probar. De esa manera van a tener un punto de referencia para poder comparar servicios y determinar si valen la pena o no. Y aquí, como puedes ver, este procesador soporta a 3900 entidades de manera simultánea. Bueno, gente, ahora vamos con la opción gratuita. Para optimizar nuestro servidor simplemente tienen que irse a la descripción del video y ahí les voy a dejar 5 archivos los cuales vamos a poner en nuestro servidor de Minecraft. Vale, siempre me confundo, no sé dónde señalar. Así que bueno, vamos a la computadora. Vale, vamos a detener nuestro servidor, vamos a escribir stop. Vale, ahora nos vamos a ir a escritorio y aquí ya yo tengo los archivos necesarios, que se llama server optimizado. Lo único que tienen que hacer ustedes es copiar estos archivos y nos vamos nuevamente a escritorio, servidor de Minecraft, pegamos este archivo aquí adentro y listo. Perdonen si se ven esas rayas feas, es que no sé cómo se quitan. Y listo, así se optimiza nuestro servidor. Literalmente ahora lo que tenemos que hacer es darle doble clic al archivo de inicio y listo, mi gente, así de fácil. La única desventaja que tiene optimizar nuestro servidor es que se van a ver muy nerfeadas el spawn de entidades. Es decir, que si tienes una granja de mobs ya no va a generar tantos mobs, porque les recuerdo que las entidades es lo que más quita rendimiento en nuestro servidor. Entonces hay que optimizar muy bien las entidades y hay que optimizar muy bien los chunks de igual manera. Así que bueno, todos estos archivos de configuración los hice gracias a este link que les voy a dejar por aquí, que es de GitHub, que hay una persona que investigó todo eso y explica a fondo cada configuración. Así que vayan a leerlo, es importantísimo que lo lean para que ustedes aprendan y puedan optimizarlo a su gusto, ¿vale? Pero aquí ya les hice el trabajo de hacer todo eso. Aquí ya está al máximo de optimizado que se puede, ¿vale? Así que muchas gracias por adelantado y bueno, ahí te hice el favorcito de optimizarte el servidor y de gratis, papá. Así que no puedes llorar, ¿vale? No puedes llorar. Viste que yo también chambeo para que tú no trabajes tanto y yo ayudarte, ¿viste, mano? Que no es solo vender servidores de Minecraft, mano. Viste que no es solo vender servidores de Minecraft, mano. Viste, también yo te ayudo, manito. No puedes decir que no. Puede decir que no. Así que bueno, gente, vámonos para la compu. Ya pusimos los archivos de optimización. Vale, gente, aquí ya empezamos a medir el rendimiento. Y fíjense en los MSPT. Ahora el servidor se supone que está optimizado. Ahí bajó a 3.8, ¿vale? Así que bueno, tú dirás que de 8 a 3,5 no hay mucha diferencia. Y bueno, sí, si lo ves en numeritos, pues no hay mucha diferencia. Pero pásalo a porcentaje y te vas a dar cuenta
que sí que es una diferencia bastante grande. Literalmente nos está marcando 3. Prácticamente que ni está trabajando el servidor, ni siquiera se está esforzando. Yo hice una prueba con algunos suscriptores en directo y aquí les voy a estar dejando los resultados que obtuve. Es literalmente el servidor en esa misma computadora, optimizado y con datapacks, y va bastante pero bastante bien. O sea, yo quedé sorprendido con el rendimiento. Estaría interesante ver si se puede con un Pentium 4.